Hola alumnas y alumnos, me presento, soy el licenciado en Enfermería Pablo Pastor y el tema que nos toca ver en este video es el de crecimiento y desarrollo. Para ello, comenzaré diciéndoles algo muy importante. Los niños no son adultos pequeños. En los primeros años de la pediatría, los médicos seguían los estándares de las prácticas médicas de adultos que se extrapolaban a los niños. Hoy en día, claramente no es así, porque los niños, les vuelvo a repetir, no son adultos pequeños. Ellos tienen características que les son propias, vías únicas de exposición a tóxicos ambientales, como lo son la placenta y la leche materna. Las funciones de su metabolismo y sistemas son inmaduros, sus conductas son diferentes, tienen mayor expectativa de vida y no tienen poder político, ni voz, ni voto. Los sistemas de los niños siguen creciendo, madurando y cambiando hasta la adolescencia. Si esa diferenciación se interrumpe en los periodos críticos, el daño será más severo y duradero. Los factores de riesgo ambiental interfieren en el desarrollo dinámico de los niños y de los adolescentes también, por mecanismos que no ocurren en el adulto. Los niños respiran mayor volumen de aire por kilogramo de peso que los adultos y la vía aérea es más pequeña. De esta manera, la exposición a los tóxicos que se encuentran en el aire los afecta mucho más. Son inmaduros y están en desarrollo, por lo que sus sistemas nervioso, inmune, hormonal, reproductivo, entre otros, son vulnerables. Los niños tienen mayor expectativa de vida y las enfermedades pueden manifestarse más tarde, en la adultez. Se relacionan, comportan e interactúan con su ambiente de manera diferente y más estrecha que los adultos. En los primeros años de vida, exploran el mundo a través de la boca. Se llevan frecuentemente las manos y objetos e incluso comen alimentos no nutritivos como tierra, pintura y otros. Viven y juegan cerca del suelo, donde están expuestos al polvo y a tóxicos que allí se depositan y acumulan. Exploran los ámbitos en que se encuentran, son curiosos y arriesgados. No tienen la capacidad para reconocer y evitar las situaciones de peligro. Por todo ello, los niños y niñas no son adultos pequeños, sino que, sobre todo, son seres únicos, con características específicas y una forma de relacionarse con el mundo que nos rodea a través de la conducta que los hace más vulnerables e indefensos. Los adultos somos quienes podemos hacer del ambiente donde los niños crecen un sitio más seguro. Muchos expertos han intentado definir la esencia de la enfermería, aceptando en términos generales que el centro de esta profesión está constituido en los cuidados competentes, rigurosos y personalizados al individuo, la familia y la comunidad. Los cuidados no solamente exigen interés y compromiso, sino también la comprensión de una amplia gama de conocimientos y de habilidades que surgen de la puesta en práctica de estos conocimientos. Es por lo que cualquier enfermero o enfermera que cuide niños debería poseer ciertos conocimientos sobre el proceso de crecimiento y desarrollo en la infancia y sus implicaciones. El enfermero o enfermera se debe capacitar para saber qué es lo que debe esperar de un niño a una edad concreta. Dicho conocimiento es necesario para que planifique y ejecute un plan de cuidados que sea apropiada a la edad del niño y relevante para las necesidades de éste. Es decir, planificar con índices de realidad y calidad, ya que hay ciertas enfermedades o procesos patológicos, unos más frecuentes que otros, para determinados grupos etarios. Además de esto,
El personal de enfermería debe ser capaz de aplicar estos conocimientos para enseñar a los padres de una forma adecuada, de manera que puedan contribuir de un modo positivo al crecimiento y desarrollo óptimo de sus propios hijos. Como primera medida, comenzaremos haciendo una diferenciación entre lo que es crecimiento y desarrollo. Cuando hablamos de crecimiento, tenemos que imaginarnos algo así. El crecimiento es un proceso de incremento de la masa de un ser vivo por el aumento de células o masa celular. El objetivo del crecimiento es adquirir dimensiones. Los mecanismos que intervienen son la hiperplasia y la hipertrofia. Son mecanismos netamente cuantitativos, ya que se pueden medir. Y lo que se mide es el peso, la talla o longitud corporal y el perímetro cefálico. Y los instrumentos que se utilizan para realizar las mediciones son balanzas, tallímetros, cinta métrica y distintos tipos de tablas estandarizadas para cada lugar o región geográfica para poder comparar estos datos. En cambio, cuando hablamos de desarrollo, podemos decir que el desarrollo es el proceso por el cual los seres vivos logran mayor capacidad funcional de sus sistemas. El objetivo es adquirir funciones mediante los mecanismos de maduración y diferenciación. La evaluación se realiza mediante secuencias de comportamiento, funciones y eventos nuevos. Para la determinación de esto, se utilizan distintas tablas de hitos del desarrollo, utilizando juguetes de varios tamaños y distintos tipos de juegos, ya que el juego es un elemento fundamental para los niños. Es una gran vía de aprendizaje, una manera de comunicarse, de contactarse con el mundo que nos rodea. Es un gran componente de estimulación. Por esa misma razón, es que ocupa gran parte de sus días y es importantísimo que tengan un espacio y un tiempo para realizarlo. Estos juegos se deben adaptar a cada niño y a cada edad correspondiente. Hay que tener en cuenta que cada niño es particular. Se debe estimular su propio potencial de desarrollo, así como evaluar su evolución personal y única. Existen distintos tipos de factores reguladores. Por un lado, los intrínsecos, que son aquellos de tipo genético, que van a condicionar la tasa en el ritmo y la velocidad de crecimiento. Y por el otro, los hormonales, que poseen un papel fundamental, sobre todo en tejido óseo y cartilaginoso. Dentro de los hormonales, por ejemplo, tenemos a la insulina, que tiene una acción sobre el crecimiento fetal, una acción metabólica, la hormona lactógeno placentaria, una hormona que tiene una función nutritiva, reguladora justamente del crecimiento a nivel esquelético, la hormona tiroides, cuya función es la maduración cerebral, influye en la producción de la hormona de crecimiento y a nivel cartilaginoso, la paratohormona, cuya función es la regulación del metabolismo y el desarrollo óseo, influyendo directamente en la estatura. Las hormonas sexuales, luteinizantes, folículo estimulante, andrógenos, estrógenos y testosterona, que intervienen en el crecimiento longitudinal, proporciones corporales, tejido adiposo y muscular. Por otra parte, tenemos los factores reguladores extrínsecos. Por un lado, los nutricionales, donde se ve la importancia de los sustratos energéticos, síntesis y depósito de nuevos tejidos. Y por el otro, los ambientales, determinados por el contexto familiar, afectivo, social, económico y cultural.
Con respecto a estos, se debe tener en cuenta las situaciones particulares de la madre, el niño y la familia en general. Sobre las causas ambientales son en donde más podemos intervenir, ya que van a depender de la nutrición, la salud y el bienestar materno. El estrés, las infecciones y el consumo de tabaco, alcohol o estupefacientes que pueden afectar el crecimiento del bebé, así como los embarazos múltiples o frecuentes que limitan las oportunidades de reponer nuevas reservas nutricionales. Por otra parte, el embarazo adolescente, sobre todo en niñas que aún están creciendo y en donde compiten las necesidades de la madre con las del feto, lo cual es otro factor que puede llevar al crecimiento fetal insuficiente. Se debe tener en cuenta cualquier tipo de enfermedad física que puede estar padeciendo la madre, como así también la salud mental, los casos de depresión, entre otros. También la baja escolaridad o conocimientos intelectuales insuficientes de la madre van a influir en el crecimiento y en el desarrollo de los niños. Las cuestiones que van a incidir desde la familia para ese crecimiento y desarrollo van a ser las condiciones económicas, los intervalos cortos entre nacimientos, la inestabilidad familiar y el excesivo número de hijos, ya que dependiendo de esto va a ser la atención no solo física de ese o esos niños, sino también emocional, factor importantísimo para el desarrollo. Y con respecto al niño propiamente dicho, las condiciones que van a influir en su crecimiento y desarrollo son si presenta algún tipo de anomalía genética, si tuvo bajo peso al nacer, si fue prematuro o si durante su nutrición hubo ausencia de lactancia materna, si tuvo un comienzo precoz de la alimentación complementaria y muy importante también si hubo carencias afectivas. Como para cerrar la idea, podemos decir que las características generales son que el crecimiento y el desarrollo tienen una dirección cefalocaudal, proximal y distal, cuya velocidad por momentos tiene una determinada aceleración y por momentos una determinada desaceleración, que su ritmo y secuencia tienen un patrón individual tanto de tejidos como de órganos y que siempre busca un equilibrio, una perfecta integración de tejidos y órganos. Son procesos continuos, ordenados y secuenciales que reciben la influencia de factores madurativos, ambientales y genéticos, que evolucionan desde lo sencillo a lo complejo o de actos aislados a actos integrados. El desarrollo se hace cada vez más diferenciado, desde una respuesta general a una respuesta especializada o particular. Tengan en cuenta que el crecimiento y el desarrollo avanzan a ritmos distintos. Medidas antropométricas. Pesar y medir un chico regularmente nos ayuda a saber si éste está creciendo como se espera para su edad. También nos ayuda a saber si podría tener algún tipo de problema que afecte su crecimiento. Dentro de las medidas antropométricas tenemos el peso, la talla y el perímetro cefálico. Para realizar una correcta medición de esta, debemos conocer los distintos tipos de elementos que tenemos para utilizar, ya sea si el tipo de balance es de palanca, de resorte o digital, saber los elementos que la conforman y cómo se utilizan. Por ejemplo, para los recién nacidos y lactantes se utiliza la balanza de palanca. Esta se encuentra conformada por un platillo de metal para colocar el niño, dos barras de metal, una con una escala en kilos y la otra en gramos, por lo general, cada 50 gramos o menos, y cada barra tiene partes móviles.
Además, tienen un tornillo para calibrar la balanza y un cuerpo de la balanza que es de metal pesado y que sostiene el platillo. Se coloca al niño sobre el centro de la plataforma o bandeja y se efectúa la lectura con el fiel en el centro del recorrido. Lo ideal sería pesar al niño sin ropa. Si esto no es posible, luego se descontará el peso de la prenda utilizada para pesarlo. Este tipo de balanza es recomendada para niños menores de 2 o 3 años, con un peso que no supere los 16 kilos. A estos se los pesará acostados, si no de lo contrario, se los pesará parados. En los primeros días posterior al nacimiento, habrá una pérdida de peso de entre el 5 y el 10% con respecto al peso inicial. Para luego de esos 7 a 10 días de edad, ese peso se recuperará, duplicando el peso del nacimiento a los 4 o 5 meses. Al año de edad, este peso tendría que triplicarse y cuadriplicarse a los 2 años de vida. Los pesos medios se encuentran alrededor de los 3,5 kilos en el nacimiento, siendo 10 kilogramos al año y 20 kilogramos a los 5 años, para llegar a los 10 años alrededor más o menos con un peso de 30 kilogramos. El aumento de peso diario será de entre 20 y 30 gramos los primeros 3 a 4 meses y de 15 a 20 gramos durante el resto del primer año. El aumento de peso medio anual rondará los 2,25 kilos entre los 2 años y la pubertad. Con respecto a la talla o longitud corporal, se utilizarán tallímetros y hasta los 4 años de edad se tomará en posición de decúbito supino y luego en posición de parado o de pie. La talla media en el nacimiento es de alrededor de los 58 centímetros, aumentando a 76 centímetros al año. A los 3 años, el niño promedio mide alrededor de 90 centímetros. A los 4 años, el niño promedio mide alrededor de 1 metro, ¿sí? Es decir, que duplica la del nacimiento, y anualmente habrá un aumento de 5 centímetros entre los 4 años y la pubertad. Entre los 2 años y la pubertad es donde comienzan a aparecer las fases de estirones y mesetas. Con respecto al perímetro cefálico, este nos permitirá determinar cuánto está creciendo el cerebro del niño. Para este tipo de medición se necesita una cinta métrica inextensible y flexible con divisiones cada 1 milímetro. El perímetro cefálico medio es de alrededor de 35 centímetros, aumentando 2 centímetros por mes durante los primeros 3 meses y 1 centímetro en el resto del primer año. Alrededor de 10 centímetros durante el resto de la vida. Así que bueno, ahora pasaremos a hablar un poquito de lo que son los percentiles. Los percentiles no son nada más y nada menos que unas tablas conformadas con datos estadísticos. Percentil significa por ciento o cada 100. Estos percentiles, o también llamados curva de crecimiento, en este caso veremos las tablas de la Organización Mundial de la Salud, que son utilizadas por nuestro Ministerio de Salud y la Sociedad Argentina de Pediatría desde el año 2007. Se basan en mediciones que se han tomado en 6 países diferentes, evaluando chicos sanos hasta los 5 años de edad, sin límites medioambientales, que recibían lactancia materna y cuyas madres no habían fumado. Las tablas fueron conformadas utilizando distintas variables, como por ejemplo el peso y la talla, entre otras, y se espera que un chico sano que recibe lactancia materna crezca dentro de estas curvas. ¿Qué información nos van a brindar las mediciones regulares? Pesar y medir a un chico regularmente nos ayuda a saber si el chico está creciendo como se espera para su edad, como así también ayuda a detectar si tiene algún tipo de problema que afecte su crecimiento. Estas tablas tienen distintos puntos de corte, donde la media se ubica en el percentil 50. Luego a sus lados
se encuentra el percentil 85 y el percentil 15, los cuales nos marcarán un sendero que, si su evolución se lleva a cabo sobre este, estaría dentro de los parámetros normales. Ahora, lo que no puede pasar es que se aleje de estos puntos y a su vez sobrepasen los percentiles 3 y el percentil 97, donde nos podrían determinar un estado anormal. Hablando de peso, podríamos hablar de desnutrición si sobrepasa el percentil 3 o de obesidad si sobrepasa el percentil 97. Podemos observar que estos puntos de corte tienen colores más o menos, como por decirlo de alguna forma, los colores del semáforo: verde, amarillo y rojo. Cuando más se acercan al rojo, mayor probabilidad de peligro. Se encuentra conformado además por dos ejes. En uno tenemos el peso en kilogramos y en el otro la edad en meses y años cumplidos. Por otro lado, también se utilizan las tablas para niños, en este caso de color celeste, y tablas para niñas, en el caso de las tablas en color rosa. La forma correcta de utilización de las mismas es, en este caso, que la tabla es de peso para la edad de niños, se debe marcar el punto donde se cruzan las variables mes o el año y la variable peso. Por ejemplo, si el control lo realizo en el primer mes y pesaba alrededor de 3 kilos, el punto lo marcaremos, por ejemplo, sobre el percentil 50. Si el segundo control lo realizo en el mes 6 y pesaba alrededor de 8 kilos, también marcaremos sobre la línea del percentil 50. Si el próximo control lo realizó al año y su peso era de alrededor de 9 kilos y medio, casi 10, también marcaremos sobre el percentil 50. Y así, si su próximo control se realiza al año y medio y su peso es de alrededor de 11 kilogramos, también caería sobre el percentil 50. Claramente, estos puntos, ¿sí?, que son a modo de ejemplo, sería lo óptimo, ¿sí?, que nos marcará una curva ascendente y una excelente progresión del crecimiento. La realidad es que la normalidad también estaría, ¿sí?, si este movimiento, ¿sí?, rondaría también cercano al percentil 85 y al percentil 15. Ahora veamos otro ejemplo de otro paciente. Sí, aquí el problema estaría si, por ejemplo, comienza con un control, ¿sí?, un control en el segundo mes con un peso de alrededor de 5 kilos y medio o más, ¿sí?, como por decir algo. En el segundo control, al mes siguiente, pesa alrededor de 6 kilos y medio. Su próximo control lo realiza el cuarto mes con una variación de peso de alrededor de 7 kilogramos y medio. Luego realiza otro control al mes 6 con un peso de casi 8 kilogramos. Luego realiza otro control al mes 7, ¿sí?, que también mantiene el peso de 8 kilos. ¿Sí? En el mes 9 vuelve a realizar otro control y continúa con 8 kilogramos. Pero posteriormente, en el mes 11, ¿sí?, en el mes 11 vuelve a realizar otro control, para lo cual su peso descendió. Y al año nuevamente el peso vuelve a descender. Como vemos, la curva de color azul, ¿sí?, de ese paciente comenzó con un peso normal, luego se fue alejando del percentil 50, pero se mantenía de forma aleatoria dentro de los percentiles 85 y 15. Y fue haciendo una suerte de ascenso, luego de meseta y luego de descenso, acercándose al percentil 3. En este caso, que la tabla es de peso, ¿sí?, podríamos empezar a hablar de desnutrición. Claramente, esta continuidad de controles, una muy pegada de la otra, ¿sí?, esa forma de ejemplo para que puedan llegar a entender la finalidad del seguimiento de las tablas de la Organización Mundial de la Salud. La Sociedad Argentina de Pediatría nos dice que luego de los primeros días de vida, ¿sí?, el
el niño solo necesita ser pesado cuando concurre a los controles de salud. A muchas madres, sí, a muchas madres les gustaría que pesen a sus hijos más frecuentemente. Sin embargo, esto no siempre ayuda y a veces puede generar preocupaciones inútiles. Pesar a un niño con intervalos de tiempo mayores refleja el verdadero cambio de peso. Es por todo esto que se recomienda que un niño no sea pesado más de una vez por mes entre las semanas 2 y los 6 meses de vida. Luego, cada 2 meses hasta el año de edad y cada 3 meses después, salvo situaciones especiales. Los tiempos entre dos controles de pesos son más largos en niños de mayor edad porque crecen menos rápidamente. ¿Sí? En caso de que sea necesario, el pediatra, ¿qué va a hacer? Le va a indicar controles de pesos con mayor frecuencia, ya sea por cuestiones relacionadas a su salud o a su crecimiento. Así como vimos la tabla de peso para la edad, también se encuentran las tablas de peso para la longitud y la tabla de longitud para la edad, entre otras. En la práctica clínica, el seguimiento de estos parámetros ayudan a diagnosticar enfermedades tempranamente y a vigilar la evolución durante el tratamiento. Los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud fijan nuevas e importantes normas relativas a la atención, nutrición y salud de los niños. Los nuevos patrones y materiales didácticos proporcionan a los profesionales de la salud un eficaz instrumento de examen colectivo para evaluar el crecimiento de los niños a su cuidado, garantizar que reciban un tratamiento oportuno y adecuado, en caso necesario, ¿sí? Y aconsejar a los padres y cuidadores que tienen a cargo a ese niño. Los patrones constituirán un instrumento sólido para evaluar mediante el equipo de aplicación fácil de usar el estado nutricional de individuos o poblaciones y vigilar el crecimiento y desarrollo de los niños. Este instrumento subraya el derecho de todo niño a crecer hasta su potencial máximo y demuestra que los niños de diversas regiones geográficas tienen pautas de crecimiento similar. Permite fomentar y proteger el derecho de los niños a un crecimiento normal. Los patrones de crecimiento infantil de la Organización Mundial de la Salud constituyen también un medio de defensa de la protección, fomento y apoyo de la lactancia materna y de una alimentación complementaria adecuada, así como, por consiguiente, de la aplicación plena de la Estrategia Mundial para la Alimentación del Lactante y del Niño Pequeño. Para los padres y cuidadores, es un instrumento que les permite vigilar mejor el crecimiento hasta los 5 años del niño que tiene a su cargo, comprender y aplicar las recomendaciones nutricionales y proporcionar al niño la atención de salud que necesita cuando lo necesita. Ahora más o menos como enmarcar, ¿sí? Como para enmarcar los distintos grupos etarios, simplemente los nombraremos. Vamos a hablar de neonato, ¿sí? Desde que se produce el nacimiento hasta los 28 días, lactante menor de 1 a 12 meses, lactante mayor de 15 a 30 meses, preescolar de 3 a 5 años, escolar de 6 a 12 años, adolescencia temprana entre los 10 y los 14 años, adolescencia media de entre los 14 y los 18 años, y adolescencia tardía entre los 18 y los 21 años. Con respecto a la clasificación de los grupos etarios, si bien en el apunte de la cátedra lo tienen bien detallado, por ahí el tramo un poquito más difícil de comprender es el de los primeros 3 meses, ¿sí? En especial el de la etapa neonatal. En los primeros controles del recién nacido, se los estimula en la búsqueda de los reflejos arcaicos. De hecho,
algunos reflejos que no hacen falta, ¿sí?, que se los estimule, ya que aparecen solos, como por ejemplo el reflejo de Moore, que es cuando los bebitos abren los brazos, cuando uno los apoya en alguna superficie o escuchan algún ruido, y es como si fuera que se asustan. Estos reflejos arcaicos se dice que son reflejos, ¿sí?, que se han heredado de otras especies y vienen desde hace muchísimos años, ¿sí?, muchísimo tiempo atrás. Por eso es que se les dice arcaicos, que en realidad son reflejos de subsistencia. Son aquellos que permiten a un recién nacido subsistir si estuviera solo sin las indicaciones adecuadas dadas por su madre o quien vaya criando. Por ejemplo, el reflejo de búsqueda del pecho y succión es el que le va a permitir prenderse al pecho ni bien se lo ponga en contacto con este. El reflejo de frención, ¿sí?, es aquel que cuando, por ejemplo, le ponemos el dedo en la palma de la mano, ellos tienden a apretar o a cerrar la mano. Este reflejo de agarrarse, de aferrarse, también tiene algo de subsistencia. Otro de los reflejos es el de palmo bucal. Es, por ejemplo, cuando se le toca la boca al bebé, este tiende a abrir la boca si es que desea alimentarse. Otro de los reflejos que se busca antes del mes de vida es el reflejo de marcha. Es cuando se los para el bebito y este tiende a dar unos pasos. Esto estaría demostrando que tanto las vías sensitivas como las motoras estarían funcionando adecuadamente. Otra de las cuestiones importantes es tener en cuenta que la postura que presentan. Generalmente una postura de flexión, con movimientos simétricos, ¿sí? Por otro lado, el tema de la comunicación. La comunicación está dada a través del llanto. Y estos se van a calmar cuando le hablan, ¿sí?, o cuando lo alzan en brazos. Como así también el tema de fijar y seguir la mirada del rostro de los padres. A medida que van creciendo, estos reflejos van desapareciendo. A esta edad, no pueden interactuar tan activamente con juguetes. En esta etapa, ¿sí?, se debe estimular los sentidos más pasivamente, los sentidos de la visión, de la audición y del tacto. La música y la lectura siempre son buenos estímulos en cualquier etapa y pueden comenzar desde el primer momento. Cuando hablamos del lactante menor, por ejemplo, a la edad de los 2 meses, las características que no podemos dejar de lado son que presentan un sostén cefálico, ¿sí?, aparece la sonrisa social y las posturas de las manos son semiabiertas. A los 3 meses se atenúa el reflejo de Moro, ya hay sostén cefálico en posición de sentado y pueden mantener objetos por un corto tiempo. A los 6 meses hacen trípode, los reflejos arcaicos ya han desaparecido totalmente, rolan, aparecen en la presión dígito palmar, comienzan a vocalizar, presentan risas carcajadas y comienzan a comer. Hay que tener en cuenta que si bien a esta edad ya pueden mantener objetos en sus manos, estos deben ser materiales seguros, coloridos y deberán tener tamaños considerables como para que no se los puedan traer, ya que todo que tengan en sus manos lo van a llevar directamente a la boca, que es su manera de conocer mejor los sujetos. Ya rondando los 12 meses, ya el niño ya se va a parar, camina con apoyo, utiliza pinza digital, ¿sí?, es decir, como resultado de la unión entre el pulgar y el índice, y comprende órdenes. Cuando hablamos de lactante mayor, ¿sí?, por ejemplo, a la edad de los 15 meses, este ya camina, se agacha y se levanta sin sostén, hace garabatos, come solo, utiliza palabras sueltas y ya tiene cierta comprensión de la funcionalidad de determinados objetos. Por ejemplo, los celulares, las tablets, e imita tareas del hogar. A los 18 meses camina con rigidez, trepa, juega a la pelota, a la muñeca, utiliza cuchara y tenedor, apila alrededor de 2 cubos, dice más o menos unas 15 palabras, comienza el juego simbólico y ya se ayudan a vestir. Rondando más o menos la edad de los 30 meses, saltan, suben escaleras, toman el lápiz adecuadamente, apilan ya
más de 8 bloques, dicen alrededor de 50 palabras, piden acciones como comer o ir al baño, reconocen su sexo y comienza el control de esfínteres. Hablando de la edad preescolar, ¿sí? Acá alrededor de los 3 años ya corren, pedalean, se visten parcialmente solos, dibujan círculos, cruces, arman rompecabezas simples, dicen su nombre completo y comienzan las preguntas, ¿sí? El por qué, el dónde, para qué, como así también el juego imaginario, el juego imitativo o interactivo. A los 4 años ya salta y se balancea en un pie, usa triciclo, ya corta con tijera, su vocabulario es muchísimo más extenso, ya controlan, ¿sí? Controlan sus esfínteres, van al baño solos, aceptan ciertas normas y ya pueden empezar a compartir. A los 5 años ya reconocen la derecha de la izquierda, pueden saltar la cuerda, usan cepillo de dientes, colorean dentro de los límites, reconocen tiempos verbales, saben su dirección, cuentan historias y comienza el juego con roles de sexo. Pasando a la etapa escolar, entre los 6 y los 7 años de edad, ya hay una destreza y una actividad motora muy importante. Usan herramientas, se atan los cordones de las zapatillas, tienen una escritura alfanumérica, leen, respetan normas, arman y desarman, usan plastilinas, cuentan hechos recientes, ¿sí? Acá ya empiezan a sentir temor por los ruidos, enfermedades y heridas. Hay deseos y gustos ya más definidos, eligen amigos y compañeros. Entre los 8 y los 9 años de vida, ¿sí? Hay una mayor destreza motora y realizan deportes competitivos. Ya hay un cierto cuidado personal sin ayuda, mejora muchísimo su prolijidad y hay una correcta utilización de cubiertos. Su lectoescritura es más completa y hay un pensamiento lógico y razonable. Disfrutan de las actividades grupales y encuentran modelos de personas a seguir ajenos a su familia. Ya en el juego y los deportes incorporan mayor cantidad de personas. Y una vez llegado a la adolescencia, ¿sí? Comienza a haber una preocupación por el cuerpo y los cambios puberales. Por lo general, esto comienza antes en las mujeres que en los varones. Hay cambios de humor e hipersensibilidad, búsqueda de nuevas emociones, desafío a la autoridad parental y apego a amistades infantiles. Comienza el desarrollo físico completo, aumento de la masa muscular y madurez reproductiva, identidad sexual, capacidad reflexiva, sentimientos de seguridad, timidez y arrojo. Preocupación por el desarrollo vocacional, identificación por grupos de pares, compromiso por ideales políticos y religiosos. Ubicación en el umbral adulto, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Cierta comprensión de la autonomía y comprensión de valores. Ahora, con respecto a lo que es la valoración, ¿no es cierto? ¿Cómo tendríamos que valorar al paciente pediátrico? ¿Sí? Primeramente tenemos que tener en cuenta que valorar no es nada más ni nada menos que la sumatoria de la observación más un pensamiento crítico. Como primera medida, se debe realizar la anamnesis, verificar su historia parental, ¿sí? Su historia prenatal y postnatal, antecedentes de salud y el motivo de la consulta actual. Y en segunda instancia, el examen físico, que va a ser el control de los signos vitales mediante la inspección, auscultación, palpación y percusión, siempre cefalocaudal, y realizar el control antropométrico. Los parámetros vitales normales en pediatría, como podemos observar en este cuadro, desde el neonato a la adultez va a ir de mayor a menor, es decir, cuanto más chico, mayores son los valores, cuanto más va creciendo, los rangos van disminuyendo.
Los parámetros son totalmente relativos, ya que hay que tener en cuenta el tipo de paciente, su edad, su peso, su estado físico y su estado psíquico, y el ambiente en el que se encuentra. Pero tres cosas no puedo dejar de valorar nunca, que van a ser la edad, el peso y el diagnóstico, ya que en base a esto se van a brindar los cuidados y tratamientos. Y lo más importante de todo en pediatría es que también en base de esto se va a determinar la medicación a administrar. Bueno, gente, hasta acá llegamos con la clase de crecimiento y desarrollo. Espero haber sido claro y que les haya servido. Y no se olviden de consultar el texto de la cátedra, ya que solo vimos los contenidos de forma general. Les agradezco muchísimo por su atención. Hasta la próxima.